Buenas tardes, queridos alumnos de este curso de especialización en la función registral, modalidad virtual. En esta oportunidad nos ocuparemos, dentro de la categoría de los contratos modernos, de algunas instituciones contractuales, de algunos contratos más o menos conocidos como modernos, pero con un aglutinador común. Y nos ocuparemos de los contratos modernos, de algunos que tienen función de garantía. Propiamente hablaremos esta manera de enfocar las cosas. Nos servirá como introducción para cuando veamos la hipoteca y la garantía mobiliaria. El tratar de estos contratos como instituciones con función de garantía de manera previa a la hipoteca y a la garantía mobiliaria nos permitirá entender que estamos hablando de un sistema de garantías reales, algunas atípicas y otras típicas. Cuando nos referimos a las típicas, propiamente estoy pensando en las 4 modalidades de garantías reales reguladas en el Código Civil, y cuando me refiero a las atípicas, trataré ahora sí, en esta oportunidad, de algunas de estas instituciones, repito, con función de garantía. El denominador común es la satisfacción del interés del acreedor. Todas y todas ellas, de alguna manera, prestan un aseguramiento, un añadido, un plus para que el acreedor satisfaga de mejor manera su interés con respecto al crédito. Bien, en primer lugar, trataremos de ver cuál es el kit, el núcleo duro, la ratio de estas instituciones, cuáles son sus elementos y posteriormente ya hablaremos de algunas de ellas. No debemos olvidar de que el sistema de garantías reales es una especie de engranaje entre el sector estático y el sector dinámico de los derechos civiles patrimoniales. No debemos olvidar también que las garantías reales, el código solamente se ha ocupado tímidamente de 4, ¿no? Se ha ocupado únicamente de la anticresis, de la retención, de la hipoteca y de la prenda. Bien sabemos que en el caso de la prenda se ha, después de derogada, la garantía mobiliaria ha quedado pues propiamente decodificada, quedando en el Código Civil únicamente la hipoteca. Y en cuanto a la anticresis y retención, no será motivo de esta exposición, pero en mi opinión no son verdaderas garantías reales, con lo cual, codificadas y típicas en el Código Civil, tan solo nos queda la hipoteca. Pero sin embargo, fuera del Código Civil, tenemos este otro conjunto de instituciones que hoy voy a mencionar. Pero antes de eso, ¿cuáles son los elementos centrales? ¿Qué es lo que tipifica? ¿Qué es lo que hace que una institución tenga función de garantía y por lo tanto forme parte del sistema de las garantías reales? En mi opinión, podemos hablar de 5 notas fundamentales. En primer lugar, la accesoriedad. En segundo, la especialidad. En tercer lugar, la convencionalidad. Luego, la indivisibilidad y una nota común en los diversos sistemas, que es la prohibición del pacto comisorio. La accesoriedad. El que la garantía sea accesoria del crédito es condición indispensable de esta antes, durante y después. ¿Qué significa antes, durante y después en estos 3 momentos? Previamente a la constitución de una garantía, previamente a un crédito no puede constituirse una garantía real. La constitución de la garantía supone que previamente o paralelamente se haga mención a un crédito, de acuerdo a lo que dice el artículo 1097 del Código Civil. Durante la vigencia, durante la vida del crédito, no puede transmitirse el crédito sin que se transmita la garantía. La garantía viene adosada al crédito y esto supone accesoriedad durante la vigencia del crédito, de acuerdo al artículo 1211 del Código Civil. Y cuando estamos en la fase de ejecución, hemos dejado la fase de seguridad de la garantía y estamos en su fase de ejecución, decimos que la extinción del crédito supone la garantía, pero no al revés. La extinción de la garantía no implica la extinción del crédito, pero la extinción del crédito sí debería implicar la extinción de la garantía, de acuerdo a lo que dice el artículo 1122, numeral 1 de nuestro código. ¿Qué obligaciones son asegurables? Pues en general todas, las que tengan por objeto de la prestación una actividad que termine en un dar, en un hacer, en un no hacer, puras condicionales, eventuales, etc. Artículos 1104 y 1105 del Código Civil. Ciertamente, no hay que olvidar que el incumplimiento actúa como una especie de condictio juris de la facultad del acreedor de realizar el bien grabado. En cuanto a la especialidad, segunda nota característica, podemos referirnos a la especialidad desde 2 perspectivas. Por un lado, para el
especialidad significa necesidad de concretar los bienes en los que ha de recaer la garantía, de los bienes en que han de gravarse. Esta es una exigencia ciertamente común de todos los derechos reales, no solo de las garantías reales. Todo el sistema de derechos reales, no solo de las garantías, el que el derecho recaiga sobre un bien es una nota característica de su naturaleza. Esto lleva como corolario que estén prohibidas las hipotecas generales, las hipotecas que recaen sobre la totalidad de los bienes del deudor, de acuerdo a lo que dice el artículo 1100 del Código Civil, por lo pronto, en nuestro sistema de derecho continental. Desde la perspectiva del acreedor, la nota de especialidad significa que es necesario conocer adecuadamente la obligación asegurada y el monto total a que asciende el gravamen. Ciertamente esto beneficia a varios sujetos. En primer lugar, beneficia al deudor, obviamente, porque el deudor sabe hasta qué límite responde ese bien si fuera el deudor hipotecante. Pero también beneficia a otros sujetos, como por ejemplo el acreedor. El acreedor de esta manera puede conocer adecuadamente la capacidad de endeudamiento respecto al bien a través del monto de gravamen que ha de soportar o a que hace referencia. Pero también la nota de especialidad beneficia a los terceros, y cuando digo terceros me refiero a las hipotecas constituidas por sujetos distintos al deudor o por terceros hipotecantes, también llamados dadores reales o también llamados fiadores reales. Es una necesidad indispensable el saber cuál es el monto del gravamen para todos los sujetos implicados en la operación. Para el acreedor, porque ese es el monto máximo de exposición al riesgo. Para los terceros, porque han de saber hasta cuánto soporta el bien respecto a ese crédito y si ese bien tiene capacidad, tomando en cuenta también otros números, de mayor endeudamiento de hipotecas ulteriores. Y para el propio deudor, porque es una nota de prudencia, y para el propio deudor es una nota de seguridad que la ejecución no vaya más allá del límite pactado. En tercer lugar, las garantías reales tienen como característica la convencionalidad. ¿Esto qué significa? Significa que todas tienen un origen consensual, tienen origen en un contrato. Y si hablamos de contrato, si hablamos de negocio jurídico, formativo o constitutivo de una garantía real, tenemos que plantearnos en primer lugar el tema de la capacidad. ¿Qué capacidad se requiere para celebrar un negocio constitutivo de una garantía real? Pues en primer lugar, la capacidad que se requiere para celebrar cualquier contrato. Esto es capacidad negocial. Me refiero a la capacidad de ejercicio a la que se refiere los artículos 44 y 45 del Código Civil. Pero además de esto, además de la capacidad de ejercicio, se requiere capacidad natural. Esto quiere decir la posibilidad de discernir, la posibilidad de poder conocer lo que mi voluntad quiere expresar y que consecuentemente mi declaración de voluntad reúne todos los elementos, ¿no? La declaración de voluntad, como bien se recordará, tiene básicamente dos elementos, un elemento interno y un elemento externo. Respecto a más allá de la voluntad declarada, la voluntad a declararse tiene dos elementos, la voluntad de declarar y el conocimiento del valor declaratorio que he de expresar. Sin discernimiento no hay posibilidad de una declaración de voluntad válida. Pero además de la capacidad de ejercicio necesario al sujeto común a todos los negocios jurídicos y de la capacidad natural también común a los negocios jurídicos, a diferencia de los demás contratos, a diferencia por ejemplo del contrato de compraventa, en el contrato de hipoteca se requiere algo muy especial. De acuerdo a lo que dice el artículo 1090 del Código Civil, se requiere en este caso legitimación dispositiva por parte del constituyente de la hipoteca. La hipoteca tiene que ser quedar constituida por el propietario. No hay manera de que un propietario constituya una hipoteca. La hipoteca del incapaz, la hipoteca del no propietario, por ejemplo, son hipotecas nulas. No hay que confundir el caso del fiador real. El fiador real es un tercero respecto al crédito, pero es propietario del bien constituyendo una garantía en favor en relación a un crédito asumido por otra persona. Bien, ahora, convencionalidad, además de obligarnos a hablar de los sujetos, también
referencia al objeto y a la causa. La causa de las garantías es una causa típica, la llamada causa de garantía, que siempre es una causa onerosa. Es distinta a la causa de la compraventa, es distinta a la causa de los contratos transmitivos cuya razón de ser es permitir la transferencia, por ejemplo, de la titularidad de un derecho en favor de un sujeto. En el caso de todos estos contratos, su razón de ser es otra. Su razón de ser es el aseguramiento, es añadir este plus en pro de la satisfacción del interés del acreedor. La siguiente nota que hemos de ver, hemos visto ya accesoriedad, luego hemos hecho referencia a la especialidad, hemos seguido con la convencionalidad. En cuarto lugar, la indivisibilidad. Significa que la garantía real subsiste hasta el pago total de la obligación. También significa que la garantía real grava todo el bien aunque éste se limite. Cada parte resultante queda vinculada al cumplimiento íntegro de la obligación de acuerdo a lo que dice el artículo 1102 del Código Civil. En este punto nos servirá para luego poner algún caso. Finalmente, forma parte de la estructura típica de la garantía real la provisión del pacto comisorio. Quiero dejar este tema para cuando se trate de la garantía mobiliaria, puesto que en sede inmobiliaria, como bien sabemos, la ley 28677 permite o se admite ya el pacto comisorio. Basta con decir que el pacto comisorio en materia de garantías reales significa básicamente que ningún derecho real habilita a que el acreedor se quede con el bien directamente sin mayores trámites ni valoraciones por el mero incumplimiento. A esto se refiere el artículo 1111 del Código Civil, cosa distinta a la condición resolutoria legal del artículo 1428, pacto comisorio en materia contractual. En materia de derechos reales, el pacto comisorio es un convenio entre el acreedor y el deudor para que los bienes ofrecidos por el segundo ingresen directamente en el patrimonio del primero ante el caso de incumplimiento. El fundamento de la provisión es básicamente la prudencia. No es que se acuse el abuso que se pueda hacer del deudor o el abuso del constituyente de la garantía. No, se trata de una fórmula proscrita en todos los ordenamientos continentales para evitar eventuales potenciales abusos, aunque el perjuicio no se diera efectivamente. Ciertamente el riesgo que ha de considerarse es el de cooptar, limitar la libertad de contratación, pero muchas otras instituciones también limitan, ¿no?, la contratación siempre y cuando haya una razón superior, y en este caso como medida preventiva hay una razón superior. El Código Civil ciertamente prohíbe el pacto comisorio, cualquiera que sea la valorización del bien. El Código Civil no hace ninguna distinción al respecto. Incluso si la valorización del bien fuera menor en relación con la deuda, igualmente queda prohibido el pacto comisorio. Hay que decir que el artículo 53.2 de la Ley de Garantías Mobiliarias permite ahora sí el pacto comisorio, con la condición de que el acreedor comunique notoriamente al deudor su intención de adjudicarse el bien, consignando el monto de la obligación garantizada a no pagar y el valor del bien afectado que hubiera sido acordado por las partes, ¿ya? También debo decir que en situación distinta se encuentra, por ejemplo, el Warrant, el leasing, las arras, que algunos suponen una relajación del pacto comisorio y una puerta abierta en pro de la admisión en general de este pacto comisorio. En materia de Warrant, en materia de leasing y en materia de arras, no se puede hablar del pacto comisorio. Son instituciones en las que la adjudicación del bien tiene otra razón, tiene otra finalidad. Ya lo veremos cuando hablemos del Warrant, ya lo veremos cuando hablemos del leasing dentro de un momento. También tengo que decir que en otros ordenamientos hay modalidades de pacto comisorio que sí están permitidas, como por ejemplo en el ordenamiento italiano, el pacto comisorio, pero el pacto comisorio en ese ordenamiento supone la valorización previa del bien por un tercero absolutamente imparcial, que es una entidad a cargo del Estado encargada de las tasaciones y valorizaciones oficiales, condición indispensable en la que no cabe este pacto parcial. En fin, entonces, hemos visto que accesoriedad, especialidad, convencionalidad, indivisibilidad y provisión del pacto comisorio
son notas características de todas las garantías reales. Una cosa curiosa es que en materia de garantías reales, en general en el derecho, se ha vivido muy claramente el fenómeno de la decodificación. Quiero decir que las garantías reales en el mundo normalmente no están reguladas en el Código Civil, sino están reguladas fuera del Código Civil. El mayor ejemplo que se puede poner es el de la hipoteca en el ordenamiento español, desde muy temprana regulada en una ley especial, en la famosa ley hipotecaria española. Y esto ha sucedido en Francia, ha sucedido en Italia. Es un signo muy claro en el caso de la garantía mobiliaria, la decodificación desde comienzos del siglo XIX. No es un fenómeno extraño, ni es un fenómeno de signo necesariamente peyorativo. Es una constatación de la realidad, y en el Perú también hemos vivido esta y seguimos viviendo esta decodificación. Ahora bien, respecto a las garantías que quedan en el Código Civil, habría que decir algo. Tendríamos que decir que todas las que están en el Código Civil, por lo pronto, deberían ser garantías reales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir dos cosas. En primer lugar, que no todas las garantías, si bien es cierto que no todas las garantías reales están en el Código Civil, sí por lo menos las que están reguladas en el Código Civil como garantías reales tendrían que ser garantías reales. Pero sin embargo esto no es así. Esto no es así porque hay muchas garantías reales reguladas fuera del Código Civil. Por ejemplo, el ISBAC. Hay otras que están reguladas fuera del libro quinto del Código Civil, pero dentro del Código Civil. Por ejemplo, el Pacto de Reserva de Dominio, regulado en mal lugar en la compraventa, tanto para inmuebles como para muebles. Y también existen algunas otras garantías de uso oculto y algo profesional que no están reguladas, como por ejemplo el negocio fiduciario. Ahora, respecto a las que sí están reguladas en el Código Civil, la pregunta es, ¿las que están reguladas en el Código Civil todas las que están son garantías reales en el Código Civil? En mi opinión, esto no es así. En mi opinión, la anticresis y el derecho a retención no es una auténtica garantía real. Más adelante nos referimos a la hipoteca, pero ahora, a continuación, haré una exposición de algunos contratos modernos que tienen esta función de garantía. Hablaré entonces de las garantías reales atípicas y haré referencia a 5. En primer lugar, hablaré de la fiducia con creditor. En segundo lugar, hablaré del fideicomiso en garantía. En tercero, del ISBAC. En cuarto, del pacto de retro 20 en garantía. Y en último lugar, de la opción inscrita. ¿Qué tienen en común todas estas instituciones a que he hecho referencia? El retro, la opción inscrita, el ISBAC, el negocio fiduciario, el fideicomiso en garantía. Todas tienen en común una nota, y es poner al servicio de la garantía el derecho de propiedad. Es el derecho de propiedad con función de garantía. En la lectura que hemos dejado acerca de esta introducción del historiador y catedrático de la Universidad de Madrid, José Fernández Vilella, se ve claramente cómo hay 3 momentos muy claros en la evolución que han tenido las garantías reales. En primer lugar, el núcleo duro de una garantía es propiamente la propiedad. En segundo lugar, la institución que presta servicio a la garantía es la posesión. Y en último lugar, es el jus distrahendi, o la posibilidad de que el acreedor inste la realización del bien. Momento último al que ha de agregarse la publicidad registral para perfeccionar una garantía tan técnica como la hipoteca. Pues bien, todas estas garantías, todas estas instituciones a que he hecho referencia, suponen una vuelta a ese primer momento, suponen una vuelta a ese origen de las garantías en el derecho romano, en el que la propiedad está al servicio de la garantía. La propiedad puede aquí tener una doble función. A veces el que la propiedad sirva a la garantía pues, puede usarse como refuerzo de la adquisición. ¿Qué significa esto? Significa que hay algunos casos en que sí está plenamente justificado que el derecho real más completo se ponga al servicio del crédito. ¿En qué casos? En el caso en el que la adquisición, la garantía recaiga sobre el propio bien materia de la adquisición.
Por ejemplo, estoy hablando de las instituciones en las que hay un efecto transitivo dilatado, suspendido o condicionado al cumplimiento, lo cual sucede en la reserva de dominio, lo cual sucede en la condición resolutoria expresa y lo cual sucede en el leasing financiero operativo. En todos estos casos, la propiedad está al servicio de la garantía y el que la propiedad quede en el vendedor, el que la propiedad quede en el que financia la adquisición, en el caso del leasing operativo, solamente tiene una función muy clara, y es justamente asegurar al acreedor que está permitiendo la adquisición de ese bien que forma parte que se está adquiriendo. Pero sin embargo, la propiedad puede tener una segunda función, y es que en algunos casos puede usarse la propiedad con pura función de garantía, desconectada completamente de cualquier adquisición. El derecho de propiedad sobre un bien se pone al servicio de un crédito que no tiene conexión con el bien. El bien preexiste en el patrimonio del constituyente de la garantía, y la titularidad sobre ese bien se presta o sirve a la garantía. Son las llamadas garantías demaniales puestas por el deudor. Y en este grupo encontramos a la fiducia concreditora, encontramos también al fideicomiso en garantía, encontramos al pacto de retro, encontramos al leaseback y encontramos a la opción inscrita, a la que empezaría a hacer referencia en primer lugar. Cuando digo fiducia, cuando digo negocio fiduciario, fiducia concreditorio, estoy hablando de un negocio indirecto muy especial. Estoy hablando de una figura en la que la propiedad tiene como la transmisión de propiedad, la adquisición de propiedad por una de las partes tiene como exclusiva finalidad una función de garantía. No se trata, repito, de los supuestos normales de reserva de dominio, de cláusula resolutoria expresa, de leasing operativo, en el que se adquiere accesoriamente el bien, en el que la reserva de dominio sirve de refuerzo del cumplimiento. No, aquí la titularidad tiene un fin instrumental exclusivo. Hay una enajenación de un sujeto a otro sujeto, enajenación que puede ser a título oneroso o a título gratuito en general, pero esa enajenación no tiene una causa transmisiva. O sea, se utiliza, por ejemplo, la compraventa, pero a la compraventa se le retira la causa de transmisión y se le coloca una nueva causa, que es la causa de garantía. Es el empleo oblicuo del negocio transmisivo. Es el acreedor que propone al deudor que para la mejor satisfacción de su acreedor le transmita un bien que está en su patrimonio. En lugar de acudir a la hipoteca para evitar que el artículo 1111 no se pueda, para evitar la prohibición del pacto comisorio, se propone que se venda. No estoy diciendo simulación, podría usarse, pero se propone una venta real, se propone la venta con función de garantía. En caso de cumplimiento, habrá una retransmisión del bien en favor del deudor, y en caso de incumplimiento, ya el acreedor está suficientemente asegurado, puesto que el bien quedará en su patrimonio. En estricto, hay que decir que esta no es una figura nueva, esta es una figura muy antigua, probablemente es la primera de las garantías reales a la que se haya hacer referencia siempre. De hecho, fue la garantía real más empleada por los romanos. De hecho, es muy anteriormente a la aparición de la hipoteca. Esta es la garantía real por excelencia en el derecho romano, la fiducia del creditor. Hay que decir que algunas de estas enajenaciones con función de garantía no tienen por qué ser vedadas, sino que en algunos casos se hacen con ánimo de liberalidad, y nos encontramos con las fiducias cum amico del derecho romano. Pero cuando se hace la transmisión a un acreedor, ciertamente sí cabe la posibilidad de un negocio indirecto. Hay que decir que aquí no se requiere ius preferendi, no hay ius distraendi, no hay posibilidad de realización del bien por parte del acreedor, porque el bien ya está en el patrimonio del acreedor. Él ya no tiene que hacer nada, ya lo tiene en su patrimonio, sin necesidad de abogados, sin necesidad de juicio, sin nada.
Hay que decir también que esta institución deroga aquel principio de par condicio creditorum por vía indirecta. ¿De qué manera? Sustrayendo el bien. No es un acreedor mejor que otro en función de la prioridad que otorga el registro. No, es un acreedor que ha sustraído el bien del tráfico, lo ha colocado en su patrimonio para quedar absolutamente asegurado. Esta institución, en mi opinión, podría ser nula o es nula cuando se utiliza como negocio indirecto. Cuando se utiliza para burlar la prohibición del pacto comisorio del artículo 1111, en mi opinión, esta institución, esta fiducia cum creditorum, cuando se detecta, es nula por aplicación del artículo 140, inciso 3, que exige una causa lícita, y por aplicación del artículo 219, inciso 4, que exige para la validez del negocio jurídico justamente esta causa lícita. Eso es lo que quería decir en cuanto a la fiducia cum creditorum.